decir que, por ejemplo, Einstein no es más ni menos inteligente que Messi o que Beethoven, sino que sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. También se puede decir, él comienza, estudia un desarrollo de la habilidad de los niños y observa cómo se modifica cada una de estas inteligencias, ¿no? Y también gracias a esto establece las 8 inteligencias múltiples. Y según él dice que esto se contextualiza en el desarrollo del individuo y de acuerdo a su entorno, o sea, de acuerdo a su entorno familiar y de la sociedad, uno establece una inteligencia determinada. Bueno, primero de todo, buenos días compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el coeficiente intelectual de Binet. Binet fue francés, fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo. Elaboró un test de inteligencia que fue el origen de los actuales test de coeficiente intelectual. O sea, gracias a él fueron que los demás comenzaron a desarrollar diferentes tipos de test. Se trata de una escala métrica que permite evaluar la inteligencia de un niño según su edad y determinar si tiene mayor capacidades a diferencia de otros niños. Uno de los principales relacionados a este DSI es que busca identificar niños que necesitan una educación especial debido a su baja inteligencia, ya que no podemos comparar todos los niños que aprenden de la misma manera. Esto también, este test se hace dividiendo la edad mental entre la edad cronológica real del sujeto, o sea, la edad que tengo o que tiene ese niño, más ese niño. Por ejemplo, si un niño de 10 años tenía la puntuación media de un niño de 11 años, su edad mental sería 11 y su coeficiente intelectual sería 11 entre 10, sería 1.5, que en porcentaje sería 110. También este diseño de inteligencia es para medir el coeficiente intelectual de una persona. Las pruebas de inteligencia generalmente evalúan diferentes aspectos de la inteligencia, no algo así, sino diferentes aspectos. La inteligencia se ha diseñado específicamente para un puntaje promedio que es 100, pero a veces puede variar entre 80 y 120. Pero cuando el porcentaje sobrepasa los 140, se dice que esa persona es dotada, o sea, es más inteligente que el resto. Presentación de argumentos. Antiguamente se tenía un concepto de lo que era inteligencia y se consideraba una persona inteligente aquella que tenía un éxito académico. En base a esto, el sistema educativo estableció un método donde el profesor era el centro de atención y se consideraba que era el único que poseía la verdad. Pero con la llegada de la teoría de Howard, el método de aprendizaje tiene un cambio y ya el profesor ya no era el centro de atención, sino ahorita el centro de atención era el alumno, y el profesor era su guía, el que lo guiaba a que su inteligencia, ya sea musical, intelectual o lógico-matemática, lo guiaba por ese camino para así esclarecer qué inteligencia tenía. Tenemos una prueba de coeficiente intelectual que está
está diseñada para medir la inteligencia de una persona. Como la inteligencia es un concepto vagamente definido y bastante amorfo, las pruebas de inteligencia general evalúan diferentes aspectos de la inteligencia de una persona. Las pruebas de inteligencia están diseñadas específicamente para que el proceso promedio sea 100. Por lo tanto, una persona que tenga mayor puntaje se le tendrá una persona en todo caso explotada, una que tenga menos puntaje, una persona que está con un déficit. Por lo tanto, como dice, cuyo objetivo de este test es identificar que niños que tengan un promedio menor necesitan una educación especial. O sea, ya no basarse en lo que el profesor va a decir, sino, por ejemplo, un apoyo, un tutor en todo caso para poder solventar esos puntos que le faltan para poder estar en el promedio. Cuando el gobierno pidió a estos psicólogos que hicieran ese tipo de test para evaluar a los alumnos, lo hizo con la intención de que había niños entre 8, porque se proclama la escolarización, había alumnos entre 8 y 14 años. Entonces, al haber ello, de hecho que había un desnivel en cuanto a lo académico, y lo que querían ver era qué alumnos estaban más avanzados y quienes en cuanto a sus conocimientos aún les faltaba. Entonces quería tratar de que haya un nivel, aquellos que les faltaba tratar de enseñarles más para que se nivelen y todos puedan aprender y ir avanzando juntos. Ahora, refutación y reafirmación de argumentos. Ya, Pablo decía que estos test pueden determinar si por ejemplo tienen un problema de retardo o de repente tienen una dificultad para aprender. Entonces, esto realmente fue la verdadera causa por la cual el test fue creado, para poder determinar qué niños tenían ese retardo, no para medir el intelecto de la persona en sí. No sé si me dejo entender. Entonces, creemos que la inteligencia no puede ser medida o no puede ser estimada en un número, puesto que no poseemos una única inteligencia, sino una diversidad de inteligencias, y cada una marca los acentos significativos de cada individuo. Aparte, no es suficiente con solo desarrollar una serie de preguntas por un promedio de hora y media con papel y lápiz en mano para determinar cuán inteligente soy. Aparte de esos test de inteligencia no logran valorar otras potencialidades de un individuo, como por ejemplo aquellas personas que pueden dominar idiomas extranjeros, de repente navegar en la computadora, o aquellos niños o personas que pueden navegar por medio de las estrellas. Pongámonos en la posición de que un individuo X posea o ha desarrollado las capacidades que pueden ser evaluadas en este test, pero sin embargo por su nerviosismo, ansiedad o poca confianza en sí mismo no puede desarrollar el test como su capacidad se lo permite. Entonces ahí estaríamos dejando de lado una capacidad que algunas personas poseen, como es la inteligencia intrapersonal. Entonces, esto nos da a entender que estos test no logran medir en sí todas las capacidades que puede tener una persona. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que estudiaron mucho para un examen, sin embargo, al momento de desarrollarlo no pudieron resolver nada, porque simplemente se dejaron llevar por el nerviosismo y no se acordaron de nada? Eso no significa que no eres inteligente o no estás apto para resolver el examen, simplemente que no supiste manejar tus emociones. Y esto es una capacidad que algunas personas tienen, es decir, la capacidad de poder manejar tus emociones e inteligencia interpersonal. Hay gente de una capacidad intelectual, pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien sus amistades. Por el contrario, hay gente muy brillante en el colegio que triunfan en el mundo de los negocios con su vida privada. Todos somos seres inteligentes, como porque hay diversidad de inteligencia. Pero todos no tenemos esa misma inteligencia, ¿no? Uno no puede determinar si una persona es inteligente o no, o si lo es en mayor o menor medida. Por ejemplo, un alumno de secundaria no es bueno en números y letras, pero es increíble dibujando, pintando o tal vez en la música. Dejaremos de considerarlo inteligente por el simple hecho de no ser tan bueno en números o letras. La inteligencia, hacer un test de inteligencia o de coeficiente intelectual ayuda bastante a que el profesor pueda determinar a qué alumno debe de tomarle más empeño o a qué alumno se tiene que dedicar más, porque si bien es cierto todos son inteligentes, pero hay algunos
que necesitan más atención, porque de repente puede que tengan problemas o miles de cosas y no se concentran, no aprenden mucho. Entonces, la profesora al hacer un test de inteligencia puede darse cuenta que el alumno está aprendiendo más que el otro, entonces eso le ayuda a tomar más empeño en ese alumno, a dedicarle un poco más de tiempo, a enseñarle un poco más. Y este test que se hizo, no tan solo fue un test, o sea, se hizo, la persona que lo hizo, Binet, fue una persona muy experimentada. Ha escrito un montón de libros sobre psicología experimental, libros sobre la evolutiva, la social, psicología educacional y diferencial. Hablamos de una persona experimentada, de una persona que para hacer este estudio ha realizado diversos tipos de análisis e investigaciones. Este un test es para medir la inteligencia de cada uno. En el caso que un niño saque un número menor, el profesor en todo caso requiere un nuevo método. Entonces necesitamos un test para requiere un nuevo método. En todo caso, si hay un grupo que está difícil, requeriremos métodos. Porque si vamos simplemente a las simples preguntas de los dios de las personas, no creo que se llegue a algo tan concreto, sino algo específico para poder tener un nuevo método para llegar al alumno, en todo caso. ¿Otra presentación? 3 minutos. Ya, bueno, como yo dije, estos test son usados para otros fines. O sea, el fin, yo puedo ir ahorita un psicólogo y puedo ser sometido a un test de cognición intelectual con el propósito de saber cuán inteligente soy, poder resolver un puntaje. Sin embargo, esto no es el propósito. O sea, estos test son utilizados de una manera diferente y equivocada. Porque, o sea, está bien lo que tú dices, se pueden utilizar para poder determinar si de repente algunos alumnos tienen dificultad, pero no para determinar cuán inteligente soy. O sea, si obtengo 140 puntos no significa que soy superdotado, o si obtengo un puntaje menor no significa que voy a ser retardado. Simplemente, de repente, que hay algunos problemas en mi aprendizaje, pero no va a determinar esa cantidad, no demuestra la inteligencia de una persona, puesto que poseemos diferentes inteligencias. Y este test solo valora unas cuantas capacidades del intelecto de la persona, no valora todas sus capacidades, como por ejemplo la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia interpersonal. Aparte, iba a decir algo, pero bueno, supuestamente siempre el sistema educativo está enfocado en un método, solo en un método. Sin embargo, no ve la pluralidad de métodos, puesto que cada uno posee una forma distinta de aprender. Ya Dina se aprende de la misma forma que Lizzie o Lizzie que Wendy. Cada uno maneja una forma distinta de aprender, de acuerdo a la inteligencia que ha desarrollado en mayor medida. Entonces, esto como que es un poco en contra, porque este test de coeficiente solo se enfoca en aquellas personas que tienen éxito académico o donde el profesor es el centro de todo el aprendizaje. En cambio, Howard nos dice que no debe ser así, sino que el profesor simplemente debe ser la guía de ese aprendizaje, solo ayudarnos de acuerdo al tipo de aprendizaje que tenemos, de cómo vamos nosotros aprendiendo. Por ejemplo, de repente somos mejor aprendiendo escuchando música o trabajando en grupo, o al momento de trabajar solos también. O sea, hay que tomar en cuenta también eso. Según el psicólogo Miguel dice que los test más miden el coeficiente intelectual y este test no te ayuda a mediarte los diversos tipos de inteligencia que hay. Y dice que también ya que estos test no miden el coeficiente intelectual, a ver, si sacan más de 140 puntajes, o sea, no te pueden llamar superdotado. O también es el caso de que estos niños, entre comillas, excepcionales, discriminan a los otros niños que tal vez tengan que sacar menos puntajes. Pero estos niños que son discriminados tal vez tengan otras habilidades como la música, la pintura, o son excepcionales jugando fútbol. Porque ya que hay diversidades de inteligencia según Howard, o sea, ese coeficiente. Se basa, sino que el niño, el alumno también puede
pasado porque su hijo bajo nivel. No, no quiere decir eso, sino que eso me permite identificar para yo mejorar, porque ese es en sí el hacer un test, saber en qué estoy fallando para poder mejorar ese aspecto y superarlo, que al momento de volver a tomar otro, pues ya tener otro nivel. Cuando uno tiene que hablar de test, ¿cuál es un test? Lo que sería más, lo que sería es que el test de saber cuánto puedes saber en un momento actual, no ahora, mañana y más tarde no se define. Como te dices, simplemente el test debe comparar la puntuación de cada niño con la edad mental promedio que tenían de cierta edad que se consideraba la edad mental del sujeto. O sea, es actual no puede ir variando. Entonces, por lo tanto, un niño que no puede ver de esa forma, está reforzado de otra forma. Entonces, ese va a comenzar a subir. Entonces, tener un trabajo normal, no comienza a llamarlo déficit o Contra la reputación y el establecimiento de la organización. Primero, contra el Ya, bueno, si ustedes se dan cuenta, ustedes solo están abarcando el plano de lo académico, del éxito académico, y según Howard Gardner, lo académico no lo es todo. Aparte que un test de coeficiente intelectual, según el psicólogo Miguel de Zubiria, que es director científico de la Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, él dice que solo un test de inteligencia intelectual puede determinar el 25% del desempeño escolar, puesto que se necesitan otros factores internos como interés, trabajo, motivación, memoria a largo plazo. Capacidades que no son evaluadas en ese tipo de test. Yo les pongo un caso. Dice que, pongamos que un niño, Tomás, bueno, es un caso real, pero el nombre del niño está cambiado. Entonces dice que fue sometido a un test de coeficiente intelectual y obtuvo 140 puntos. Entonces sus padres decidieron cambiarlo de escuela, puesto que supuestamente no estaba al mismo nivel de sus compañeros. Pero este cambio de escuela fue mucho menor y nuevamente lo retornaron a su antiguo colegio. Entonces los padres estaban muy confundidos porque habían visitado muchos neurólogos y psicólogos, puesto que su hijo, a pesar de que había tenido 140 puntos, era deficiente en otros aspectos. Por ejemplo, tenía problemas de atención, era hiperactivo, negativista, no sabía manejar su tiempo, no terminaba lo que empezaba, y también tenía problemas de sensibilidad, era impulsivo, un niño crítico e inflexible. Entonces podemos darnos cuenta que este test no va a determinar en sí si voy a tener, supuestamente ustedes están enfocados en la académica. Entonces, en sí, este test no va a determinar si voy a ser bueno en el colegio o si voy a tener éxito académico, porque como ya lo expliqué, existen otros factores que también influyen en el éxito académico. Por eso es el desacuerdo con este test. O sea, no estamos de acuerdo con este test porque ya nomás se requiere la académica. Si no mide, puedes ser muy bueno